para seguir creciendo en fe y ser fieles al mensaje revelado por Dios, quisiera contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el tema central de la prédica de Jesús? En diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Hebreos 1, 1-2. La historia de la salvación es una. Comienza en la antigua alianza y llega a su plenitud con la encarnación del Hijo de Dios, en la persona de Jesús. Al inicio de su vida pública, cuando Jesús comienza su predicación, lo hizo dejando algo muy claro. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mateo 4, 17. Jesús anuncia el reino de Dios, que ya está cerca y como nos dice San Pablo, ese reino es la salvación. Porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Colosenses 1, 13. El tema central de la prédica del Señor fue el reino de Dios. Aprovecho para aclarar que los términos reino de Dios y reino de los cielos significan lo mismo. El evangelista Mateo usa reino de los cielos, pues su audiencia es judía, y ellos por respeto a Dios, no pronunciaban su nombre. De aquí que él sustituya reino de Dios por reino de los cielos. Al inicio de algunas de sus parábolas, Jesús comenzaba diciendo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podría compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Lucas 13, 18-19. Jesús dijo además: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Marcos 4, 26-27. Las parábolas eran maneras de llevar un mensaje, utilizando las situaciones de la vida cotidiana. En muchas de ellas Jesús buscaba que entendieran que era el reino de Dios. Esto era fundamental porque Él les dijo: ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Porque lo que es estimable a los ojos de los hombres, resulta despreciable para Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se proclama el reino de Dios, y todos tienen que esforzarse para entrar en él. Lucas 16, 15-16. si el Señor lo vino a predicar y a él debemos llegar para ser salvados, entonces, ¿qué es el reino de Dios? El profeta Isaías había anunciado que este reino tendría unas características. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, sepan que Yahvé me ha ungido. Me ha enviado un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz. Isaías 61, 1. Esta fue la lectura que hizo Jesús en su tierra, y proclamó que Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Lucas 4, 21. por eso es que cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús si él era el Mesías, él les contestó: Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído: los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada a los pobres. Lucas 7, 22. Los milagros del Señor son la evidencia clara de que el reino había llegado con él. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Lucas 11, 20. Durante sus años de predicación, le cuestionaron a Jesús acerca de este reino que él estaba proclamando. Los fariseos le preguntaron cuándo llegará el reino de Dios. Él les respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir, está aquí, o, está allí. Porque el reino de Dios está entre ustedes. Lucas 17, 20-21.
Existe una frase acerca del reino de Dios, el ya, pero todavía no. Jesús dejó claro que con él, el reino ha llegado, está entre nosotros. Pero no es lo definitivo, lo será al final, cuando él vuelva en gloria. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15, 24-25. El reinado de Dios, establecido desde el inicio de la alianza, se concretiza en 3 reyes humanos en Israel, Saúl, David y Salomón. De estos 3 el mejor de todos fue David. Por eso Dios le hizo una promesa. El imperio crece con él y la prosperidad no tiene límites, para el trono de David y para su reino, él lo establece y lo afianza por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. Sí, así será, por el amor celoso de Yahvé Sabaoth. Isaías 9, 6. Ese reinado perpetuo, que vendría de la casa de David, se hace realidad en Jesús de Nazaret, la encarnación del Hijo eterno del Padre. Ya el profeta lo había anunciado. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Zacarías 9, 9. Es por esta razón, que Jesús al instituir la Iglesia, la cual está al servicio del reino de Dios, siendo signo vivo del mismo entre nosotros, dijo: Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 18-19. Además, el reino de Dios está entre nosotros en cada liturgia y en cada tabernáculo que conserva las hostias consagradas. El reino de Dios es para nosotros lo más importante. Se aproxima en el Verbo encarnado, se anuncia a través de todo el Evangelio, llega en la muerte y la resurrección de Cristo. El reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. Catecismo de la Iglesia Católica 2816. Aunque reconocemos que nuestro destino es vivir en el reino celestial, eso no nos lleva a desentendernos de la lucha por un mundo más justo y digno para todos los hijos e hijas de Dios. Discerniendo según el Espíritu, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en las que están implicados. Esta distinción no es una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. Catecismo de la Iglesia Católica 2820. Adoremos al Rey de Reyes, Jesucristo nuestro Salvador, y luchemos por vencer el pecado, con la gracia de Dios, y vivir como hijos e hijas de la luz, hasta que vuelva Jesucristo en toda su gloria y vayamos a su reino, prometido a los justos. Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Mateo 25, 34. Dios los bendiga.